Bueno, Dios les bendiga. Quiero compartir un devocional en esta mañana fría, pero un día hermoso. Bueno, estoy sentado con mi esposa tomando mate y comparto el devocional con ella. Obviamente que pasa por mi vida primero y después quiero compartirlo con ustedes. El devocional que quiero compartir está en Romanos capítulo 13. Dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo que estableció por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para su bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque es ahora que ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vaya, 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 qué palabra linda que nosotros podemos estar teniendo en esta mañana. En el contexto habla lo que dice de las cartas de Pedro, ¿no? Que debemos estar sujetos a las autoridades, sea el gobierno, sea bueno, los agentes que nos cuidan, por ejemplo los militares, la policía, todos los que están en un cargo allí puesto por cómo se integra la sociedad, ¿no? Y el gobierno. Y bueno, tenemos que estar allí sujetos en todo, ¿no? Siempre y cuando no vaya contra la Biblia, ¿no? Obviamente. Pero quiero destacar un versículo que me llamó la atención en este contexto. Recuerden que Romanos, el libro de Romanos, que viene a ser la columna vertebral del Evangelio de Cristo, la columna vertebral junto con la carta de Hebreos, el libro de Romanos lo bueno que tiene es que es mucha doctrina en ese libro, por eso se dice que es una de las cartas como columna vertebral. Y a su vez está dividida en 5 partes. Hay una primera parte que es la condenación, la otra parte que es la justificación, la otra parte que es la santificación, después tenemos la transformación y la continuación. O sea, el libro de Romanos se parte en esas 5 partes. Por ejemplo, de Romanos del 1 al 16, de 1.16 de Romanos al 3.20 habla de la condenación. Del 3.20 hasta otros capítulos más adelante, que ahora no recuerdo porque no lo revisé, habla de la santificación, después de la justificación, después habla de la santificación, después de la transformación y la continuación. Nosotros ahora estamos en la etapa de la transformación. ¿Cómo debemos de ser transformados en el amor de Dios? ¿Cómo debemos prestar atención para guiarnos en una sociedad, verdad? Que como cristianos estamos dentro de ellas, con sus males, con sus cosas, estamos. Y dice ser que nosotros
debemos de ser buenos ciudadanos, pero hay una cosa que es para nosotros los cristianos, ¿no? Hoy en día. Bueno, habla de que nosotros debemos de pagar los impuestos, al que es impuesto, a lo que es tributo, pagáis, que debemos pagar a todo el que le debamos, ¿verdad? Pero en el versículo 8 del capítulo 13 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y obviamente, ¿no? Uno con su economía, bueno, va saldando algunas cuentas atrás, a otras por ahí son difíciles de pagar y cosas así, pero me llama la atención porque dice, no debáis a nadie nada, ¿no? Bueno, eso sí, sabemos, eso ya lo sabemos, sino el amaros. Y ese sino es el que trata de hacerme entender a mí que hay algo ahí en ese sino. Eso es una conjunción adversativa que, que dice que yo no debo deber nada a nadie, sino el amaro. Porque ese sino implica de que hay algo que siempre yo voy a estar en deuda. Hay algo que siempre yo no voy a jamás voy a saldar esa deuda. Porque uno de nosotros se puede preguntar, ¿pero nosotros le debemos algo a Dios? No, no le debemos nada a Dios. Él ya pagó en la cruz del Calvario por mí. Compró mi vida para Él. ¿Le debo algo? No, no le debo nada. ¿Cómo le puedo pagar esa salvación? No, no hay que pagar la salvación. La salvación es un regalo. No se paga. Pero sí es un debe el andar en el amor que Él nos pide que andemos, ¿no? Es un debe. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos deuda de amor. Nosotros no amamos como debemos de amar. Eso lo sabemos. Hay cosas que son muy difíciles de entender, pero es así. Hay cosas que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, que soy deudor al amor, sí, siempre voy a ser deudor al amor. El perfecto amor que fue demostrado en nuestra vida, y podemos constatar a través de la Biblia, fue el amor de Cristo. Cristo se acercó y entregó su amor a todas las personas, no mirando su condición, no mirando su problema, no mirando si eran de clase alta, de clase baja, si eran de ideologías, no. Dios mandó a Cristo en esa forma de amor perfecto para amar a toda la humanidad. Y ese es el amor que nosotros tenemos que andar, que en ese amor nosotros andemos todos los días. Obviamente que siempre debemos amor, sí, debemos amor. Y hablando con una persona, con otra, con mi esposa, mirando el mundo como está hoy miramos que de la única forma que el mundo puede cambiar es con amor, no hay otra cosa. No hay otra cosa que pueda cambiar el sentido del mundo. Para que el mundo ande de otra forma, para que el mundo funcione de buena manera, es andar en amor, no hay otra, no hay otra. Fíjense en que si no hay amor, hay resentimiento, hay angustia, hay rechazo, hay traición, y todas esas cosas cuando se forman en un conjunto se empieza a formar un odio. No un odio de repente tan directo, pero sí empiezo como a rechazar a ciertas personas, empiezo a aislarme, a sentirme de otra manera. Entonces es muy difícil para el cristiano hoy en este mundo permanecer fiel y amar al prójimo, ¿verdad? Pero se nos insta a que sí, que amemos al prójimo. Y deja una lista interesante acá. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Claro, todo eso fue dado en la ley antigua de Moisés, que ya estaba. Lo que habla aquí en el Evangelio es que todas esas cosas se unieron en una sola, que es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, trato de no hacerle daño, trato de no codiciar, de no tener avaricia. Trato de no matar, trato de no robar, bueno. Ya el no hacer esas cosas ya es andar en amor, ¿no? Ya no codiciar lo que el otro tiene, eso es andar en amor. Y ese perfecto amor fue demostrado por Cristo en la cruz. Pero antes de la cruz, recuerdo cuando fueron personas, se acercaron a Él,
por ejemplo, la mujer adúltera, cuando era despreciada por los grandes hombres de la curia religiosa, que juzgaban a Jesús. Recuerdo al leproso, cuando todo el mundo le sacaba el cuerpo. Recuerdo a Nicodemo, que era un hombre venerado dentro de lo que era todo lo que era el tema de los fariseos y de los escribas, un hombre que estaba muy metido dentro de esos partidos religiosos. Recuerdo el centurión también, cuando el centurión se encuentra con Jesús y le dice que le sane al siervo de él, y Jesús mismo le dijo: no he visto una fe tan grande en Israel como la que tiene este hombre. Y también podemos ver la vida de Zaqueo, y ahí agarré unos 5 ejemplos, ¿no? Zaqueo, que dice que era un tributista, un publicano, robaba mucha plata, y sin embargo el gran amor de Cristo hizo transformar sus vidas, les hizo crecer la fe, les hizo andar de otra manera, y es este contexto de Romanos el que hace eso, que en esta transformación, como dice Romanos 12, 1, 2, andemos en esta transformación, andemos y usemos lo que nos fue dado por Cristo, ese gran amor que Él nos dio. Ese gran amor es el que nosotros tenemos que demostrar todos los días. ¿Por qué? Porque debemos eso. No le debemos nada a Dios en cuanto a lo que Él hizo por mí en la cruz. No le debemos. Pero sí en amor debemos. Sí, estamos prácticamente en default, vamos a decir así. No, algunos sí, algunos no. Pero nunca vamos a andar en el perfecto amor a no ser que nos dejemos cambiar por Cristo todos los días un poquito y hacer su voluntad. Andar en amor es hacer la voluntad de Dios, ser guiado por Él, ser sensible a su palabra, entender lo que Él hizo por mí. Todas esas cosas son las que yo debo de meditar todos los días para que ese gran amor de Dios inunde mi ser y a su vez yo pueda demostrarlo hacia afuera. Afuera hay un sistema de odio, un sistema de rechazo, de resentimiento, de rencor, de angustia, de una cantidad de cosas. Bueno, el cristiano, como dice 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y laxivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí atrás había nombrado algunas cosas, ¿no? Andemos como fuimos llamados, que nos vistamos del Señor Jesucristo. Él era el amor en persona, el amor enviado por Dios, y debemos de valorar eso. Bueno, hermano, hermana, espero que hayan entendido este devocional. Yo quiero compartirlo con ustedes, así que Dios les bendiga.